Bienvenidos a la Butaca Clandestina, episodio número 66. Yo soy Fabio Loaiza y hoy estoy con Cayo Rubenal. Hola, ¿cómo están? Agradecido de estar de vuelta y principalmente por este episodio tan especial. Así es, tenemos un episodio muy especial que va a ser doble porque, como algunos saben, teníamos planeado hacer la previa a la película de Batman que venimos esperando desde hace bastante tiempo, pero no pudimos grabarla la semana anterior porque ambos estuvimos demasiado ocupados, sobre todo el fin de semana que acá en Bolivia se celebra el carnaval y que de alguna u otra manera siempre nos tiene ocupados a todos, ¿no? Casi toda la semana. Vamos a dividir este podcast en dos partes. En la primera va a ser todo el material que habíamos recopilado junto a Cayo en cómics, adaptaciones animadas y live action en el cine y en series también, de las que están más relacionadas en cuanto a personajes con la nueva película de Batman, ¿no? Sí, la idea era como hacer un dossier de todo lo que hemos visto en Batman en todos los medios posibles y no sé, a mí me emocionó la idea y como tenemos este enorme intento de abarcarlo todo, que creo que en ninguno de los dos casos ha llegado a completar todo, pero sí que sí, una gran manera y un gran material para hablar de un montón de cosas. Y sabes que me he dado cuenta mientras veía, revisitaba estas series, películas de que vamos a hablar, de que lo que han hecho tan icónico al personaje grandioso es que no solo tiene unas buenas historietas, sino que también tiene unas muy buenas series, muy buenas animaciones y muy buenas películas en general, ¿no? Sí, y justamente por esta razón queríamos como recopilar, digamos, lo que se sabía de la inspiración que se había tomado para hacer esta nueva película, tanto en cómics como o en historias que nosotros recordábamos haber visto que tengan cierta similitud, adaptaciones de los mismos personajes que vamos a ir repasando. Y bueno, en esta primera parte vamos a hablar exclusivamente de todo este material relacionado con la película. Y en la segunda parte vamos a hacer una reseña de la película como tal, la reseña que hacemos en todos los programas, con spoilers y todos los detalles. Pero no se preocupen que antes de entrar a empezar a hablar de la película vamos a hacer una advertencia para que aquellos que no hayan visto la película aún puedan escuchar esto antes de ir al cine y escuchar la segunda parte después de haber visto la película, ¿no? Bueno, comenzamos con los cómics. Creo que es bastante obvio que tenemos que empezar con Año 1, porque además de ser uno de los cómics referenciados por Matt Reeves como inspiración para esta película, es una de las historias de orígenes más memorables que se hayan hecho en el cómic, ¿no? Sobre Batman. Sí, en realidad existe como una santísima trinidad de los mejores cómics de Batman, que de alguna u otra manera todas las adaptaciones que han habido se han inspirado en ella de forma directa o indirecta, y que en cualquier lista que busques van a aparecer, que son Año 1, El regreso del Caballero Oscuro y Largo Halloween. Bueno, tal vez podría haber una cuarta que podría ser Arkham Asylum, pero en realidad son estos cómics los que más se habla y como la Biblia de Batman en cuanto a cómics se refiere. Y Año 1, ya habiendo visto la película, hay mucha relación con ella. Recordemos que Batman en la Edad de Plata, que se conoce así a la edad de los cómics que ocurrió entre los 60s y 70s, no se relacionaba muy bien, un poco antes de los 50s, porque estaba en ebullición la ciencia ficción y lo fantástico. Entonces podíamos ver a Batman en la luna, como aventuras espaciales que de cierta u otra forma tal vez no encajaban muy bien con la idea original del personaje. Después en los 70s llegó Denny O'Neil, Neil Adams, que visualmente ayudaron mucho al personaje a devolverlo tal vez al urbano. Pero esta vuelta al oscuro, al Batman como lo conocemos ahora, lo hizo Frank Miller, ¿no? Primero con The Dark Knight Returns y después con esta serie de 4 números, si no me equivoco, de Año 1, y en la que vemos a un Bruce Wayne en paralelo con James Gordon. Son como los dos coprotagonistas. Tenemos sus diálogos en primera persona de cada uno por separado. Entonces tenemos sus dos percepciones de lo que es llegar a Ciudad Gótica y cómo combatir el crimen. Un Bruce Wayne primerizo, tratando de encontrar la manera correcta de llegar a la delincuencia, y un James Gordon igual en un sistema totalmente
corrupto, donde es la única oveja negra, entonces tiene como todo el sistema contra él en paralelo mientras su esposa se embaraza y ven Gotham como un infierno, ¿no? Sí, en año uno totalmente se refleja esa ciudad sin esperanza, ¿no? Que es ciudad gótica en decadencia. Hay un diálogo incluso de James Gordon que dice cómo voy a traer un hijo al mundo en una ciudad sin esperanza, ¿no? Y también me gusta mucho esto que mencionaba Cayo, el momento en el que ambos llegan a la ciudad, porque el inicio es ambos llegando paralelamente a la ciudad. Y Bruce Wayne tiene una frase que dice, desde acá Gotham se ve como un logro, porque desde acá no puedes ver al enemigo, ¿no? No puedes ver el peligro que está allá afuera. Y nada, yo creo que es una gran historia. A grandes rasgos, más o menos Cayo ya les ha dicho de qué va. Y esto se complementa un poco con el próximo cómic, que es el largo Halloween. Tenemos un episodio entero hablando exclusivamente sobre este cómic, que es uno de los mejores episodios que hemos hecho. De todas maneras, les vamos a dar como una sinopsis corta para que sepan de qué va y cuando ya entremos a hablar de la película puedan entender la relación que tiene con esta historia. Sí, editorialmente el Aro Halloween se anunció como una secuela de año 1, casi 10 años después, y que recupera a uno de los personajes, principalmente Falcone, que tal vez es uno de los villanos principales en año 1. Eso iba a tener mucho que ver con la película que hemos visto ahora. Incluso en año 1 se sigue mucho, se profundiza mucho el personaje de Gatúbela también, porque en año 1 le hace esa cicatriz en la cara y en Laro Halloween Falcone ya está con la cicatriz. Y bueno, nos cuenta cómo un asesino que se autodenomina festivo empieza a cometer asesinatos selectivos en fechas festivas, empezando con Halloween. Pasa un año cometiendo asesinatos contra miembros de la mafia principalmente, que hacen sospechar que sea Batman, pero hay otros nombres, se habla de Maroni, igual que es el principal jefe de Falcone piensa que es Maroni, y empieza como esta guerra de mafias. Pero lo que me parece interesante de esta película, perdón, de esta maxi serie de cómics, es que marca como que el inicio de los villanos más excéntricos de Batman, ¿no? Los mafiosos que aparecen en año 1 no hay ningún supervillano, le dan paso a este excéntrico número de supervillanos con los que incluso se empiezan a mezclar con los mafiosos, ¿no? Algunos trabajan para ellos, son unos trabajos recíprocos bien interesantes. Sí, sin dudas es una de las mejores historias de Batman. Creo que pueden encontrar mucho más interesante también escuchar la reseña que le hacemos en extenso, porque hay mucho material relacionado en aquel episodio también con las películas de Christopher Nolan, por ejemplo, ¿no? Y que esta película también revisite este cómic para inspirarse en ciertos aspectos. Yo creo que en muchos más aspectos incluso que las películas de Nolan, es para tener en consideración, ¿no? De que es de los mejores materiales que se hayan hecho sobre Batman, así que les recomendamos escuchar el podcast. Y bueno, finalmente tenemos Batman Ego, que es el tercer cómic que había referenciado Matt Reeves como inspiración para esta película. Este cómic está ilustrado y escrito por Darwyn Cook, creador de cómics como The Spirit o como me dijiste, Parker. Parker. La Liga de la Justicia de New Frontier igual es de Darwyn Cook. Creador que para mí tiene un tono bastante oscuro, interesante también, tanto en la ilustración como en la historia. Batman Ego quizás sea el cómic más introspectivo que he leído sobre Batman. Transcurre el 99% dentro de la Baticueva y esta historia inicia con el suicidio de un miembro de la mafia de Gotham que es perseguido por Batman para que le dé información sobre el paradero del Joker, y al verse forzado por Batman, él decide darle la información, pero se lo encuentra unas noches después dispuesto a lanzarse de un puente para quitarse la vida, ¿no? Y Batman impide que salte, pero de todas maneras el tipo saca un arma y le dice: yo estoy muerto de todas maneras porque he matado a mi familia por miedo de lo que el Joker les pueda hacer, y yo también me voy. Y se vuela la cabeza
y es muy gráfico, ¿no? Ves como la sangre está en la cara de Batman y eso a Batman le genera esta crisis, ¿no? Le genera este conflicto casi existencial, psicológico de qué es lo que representa ser Batman, ¿no? Es Bruce Wayne lidiando con sus demonios internos y esto lo vemos en una representación física del miedo, ¿no? Que ve Batman, que es como una sombra, como Batman, ¿no? Como un híbrido entre Venom y Batman reflejado, y él le dice que él es el miedo, ¿no? La personificación del miedo, que él ha decidido llamar Batman. Y a partir de acá, casi todo el cómic es Batman tratando de lidiar sobre todo con el dilema si él ha hecho mejor esta ciudad desde que ha empezado a ser un justiciero o solo le ha hecho más daño y ha traído más psicópatas y ha creado a los supervillanos. También está esta línea de que qué tan útil es encerrar a los villanos cuando salen y siguen cometiendo crímenes, ¿no? Si vale la pena cruzar la línea en ciertas ocasiones, como cuando el Joker mata a alguien y lo sigue haciendo recurrentemente, que es algo que incluso a manera de parodia se habla hasta en Peacemaker, ¿no? Es una discusión que en la cultura popular muchas veces se ha hablado sobre por qué Batman no cruza esa línea o por qué en ciertas etapas de su historia en los cómics sí lo hace, ¿no? Y es un dilema moral que yo creo que la mayoría de las veces Batman lo resume como cuando matas a alguien, el número de asesinos sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, estas discusiones casi filosóficas sobre lo que significa Batman, no solo en su universo tan variado, sino en la cultura popular, yo creo que están en este cómic. Es una historia muy, muy, muy introspectiva y yo creo que es uno de los materiales más interesantes que he leído de este personaje. Sí, la verdad, yo no tuve la oportunidad de leer Batman Ego, pero me alegra que Matt Reeves lo haya difundido como una de sus inspiraciones, porque siempre tuve en cuenta que era como un cómic infravalorado, ¿no? Como que pasaba un poco desapercibido. Tal vez no desapercibido, pero no con el ruido de estos otros que comentábamos. Y es además un one shot, ¿no? O sea, que no tomo totalmente independiente, más bien autoconclusivo, y que se puede leer sin haber leído absolutamente nada antes y se puede terminar de leer una tarde. Bueno, esos eran los cómics que Reeves había anunciado abiertamente que se habían inspirado. Pero antes de pasar a series, no sé si te parece, si podamos recomendar algunos que hemos leído y tal vez nosotros hallemos Alguna alguna relación. similitud. Ajá. Claro, sí, esos eran básicamente los referenciados exclusivamente, pero si eres lector o no necesariamente un lector ávido de cómics, pero te interesa saber más sobre las historias que hay de Batman. Son muy variadas además, con distintos tonos y variadas la ilustración y las historias. Entonces estaría bueno hablar de estos cómics, ¿no? ¿Con cuál quieres empezar? Justo recientemente leía uno que es Pingüino, Dolor y Prejuicio, que es de Greg Hughes, que es un novelista, y Simon Kudransky, que tiene un dibujo totalmente espectacular con un juego de sombras, pero a la vez es como que hiperrealista. Me voló la cabeza y solo por el dibujo lo vale. Y es una historia de reorigen del pingüino que se dio en los Nuevos 52, el pingüino que igual nos compete por lo que va a haber en The Batman, y que además que al inicio del cómic, la introducción nos hacía un recorrido enorme, ¿no? Del pingüino, sino que siempre había sido un personaje un poco traumático porque nace con estas deformidades. Su madre, no es su madre, su padre muere de neumonía, entonces como que su madre tiene esta obsesión de siempre llevarlo con un paraguas por si llueve, tenerlo bien abrigado, le da esta sobreprotección de su madre, lo lleva a depender de ella. Su madre muere en la quiebra y es como que él tiene que dedicarse al crimen obligadamente, ¿no? Y en este cómic, Dolor y Prejuicio, ya vemos a un pingüino dueño del Iceberg Lounge, como un señor del crimen, un jefe, pero que no deja de pasar como estas traumas, ¿no? Haciendo este personaje trágico que siempre ha sufrido de niño, de adolescente, que incluso a él le hablan bien por miedo, pero a sus espaldas es totalmente un desprecio. Habla de esta búsqueda que no puede encontrar el amor. Es un cómic, como digo, melodramático en el sentido de que habla de un pingüino que está solo, empieza a tener un romance con una persona ciega, pero bueno, al final nota que, no sé, el mundo lo ha hecho así. Me parece que es un tomo interesante y va en consonancia un poco con esta evolución del pingüino, ¿no? De aparecer primero como una
una defensa, un inadaptado, maleante de tercera, que después va subiendo al poder y se va haciendo como un señor del crimen. Recomendaría esa, relacionada a la película más que todo. Y Batman 9 vidas, que es un Elseworld. Los Elseworlds son como que universos distintos. El What If de DC. Y menciono 9 vidas porque es un cómic abiertamente noir que se trata de una investigación. El protagonista es Dick Grayson, pero Dick Grayson no es ni Robin ni Nightwing. Es un policía que tiene que averiguar el asesinato de una prostituta llamada Selina Kyle. Parece Batman muy referencialmente. El Joker aquí igual es un bufón de quinta. Es todo muy adaptado en un mundo, no sé, de la era de la prohibición, con todos los personajes están relacionados con la mafia o el crimen organizado, los bajos mundos. Y hablo de este porque también siento que la película tiene mucho de eso. Entonces, si les gusta el Batman, no sé, bien policial, bien estética de Elliot Ness, tal vez, este 9 vidas es una muy buena recomendación. ¿Vos, Wow, Fabio? de este no había escuchado, pero me llama mucho la atención. Es autoconclusivo, que lo pueden leer así en una tarde. Bueno, aparte de este, yo creo que The Killing Joke es bastante recomendable por el tono tétrico de misterio, pero es bastante diferente obviamente porque tenemos otros villanos, ¿no? Y en The Killing Joke tenemos la historia de origen del Joker. Hay una película animada también que cambia algunas cosas. Añade escenas de sexo. Explícito. Es sexo en spandex. Que bueno, que están de más, pero no porque sea sexo, ¿no? Porque quieres, digamos, bueno, estás desvariando. Llegando a esa parte podemos hablar de la peli, tal vez. Sí. Y, Bueno, ¿algún otro cómic, tal vez, Fabio? bueno, otro cómic. No sé, creo que los que teníamos presentes eran esos. Sí, son los más importantes. Ajá. Porque, bueno, podríamos hablar de Dark Knight Returns. O hay muchos, pero no queremos tampoco desviarnos. Del foco, claro. Queremos los que tienen más relación con los personajes y un poco la historia, el tono el también. Perfil, claro, ajá. Más detectivesco, que es justamente lo que estamos tratando de ver. Bueno, ahora vamos a pasar a series y películas animadas. Yo creo que para nosotros es obvio que tenemos que empezar con la serie animada de los 90s. Creo que al menos para mí es el primer contacto que he tenido con el personaje de Batman que pueda recordar. El primero de todos, y después de eso haber visto las películas de los 90 también, o las 4. La primera que vi fue Batman Returns, de la que vamos a hablar después. Pero justamente esas películas, sobre todo las primeras de Tim Burton, tienen como un nexo con esta serie animada. Para empezar, la música de Danny Elfman es la misma en ambas. Me gustaría ir por personajes porque he ido revisitando algunos episodios de los 3 villanos que aparecen en The Batman, que son el Acertijo, el Pingüino y Gatúbela. Bueno, empezamos por el Acertijo, que es como el villano principal de esta película. Tiene un episodio en la temporada 1 que se llama Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? Y en este episodio lo despiden de su trabajo. Es un programador de computadoras y está como muy resentido con su jefe, ¿no? Y quiere demostrarle que es más inteligente que él. Es una cualidad bastante reconocible de Riddler desde los cómics también, porque siempre le gusta demostrar su intelecto por sobre el de los demás. Entonces hace todo un plan elaborado para encerrarlo a él en un laberinto gigante y mandarle pistas a Batman para que lo rescate, ¿no? Pero si no lo rescata en cierta cantidad de tiempo, muere, ¿no? Es un laberinto gigante con un minotauro de oro en el medio, listo para así degollar al tipo cuando se termine el tiempo. Entonces es algo muy Riddler y me parece curioso que su origen sea como un programador de computadoras de un videojuego que es un laberinto y usa ese mismo esquema del laberinto para crear su laberinto, ¿no? En el que atrapa a su antiguo jefe. Después tenemos el tercer episodio de la tercera temporada que se llama Riddler's Reform, en el que trabaja aparentemente con un empresario, ¿no? Dice que es un hombre cambiado, que ahora se dedica a hacer política y trabaja con ese empresario como una figura pública. Al principio del episodio le lanza un acertijo a Batman, ¿no? Cuando está con este político y le dice que es un
un nuevo impresor, casi como despedida, le lanza un acertijo que termina siendo una obsesión de Batman durante todo el episodio, y me gusta cómo ambos están obsesionados, Riddler con siempre estar un paso adelante y Batman tratando de entender el juego y resolverlo, ¿no? Y me gusta mucho porque creo que tiene bastante similitud con la película, porque es el Riddler haciendo de las suyas todo el episodio, ¿no? Incluso en algún momento Robin le dice, no es ningún acertijo, solo ha dicho algo al azar, te estás obsesionando demasiado. Y Batman siempre está así callado y viendo así frente a su pantalla y resolviendo todo. Y al final tiene un plan para matarlo, ¿no? O sea, lo encierra dentro de un lugar. Está totalmente sellado, o sea, está todo y hay una bomba. Pero, o sea, hay un corte y vemos que Batman obviamente logra sobrevivir y el Riddler no entiende por qué, ¿no? Y como Batman todavía no había descifrado todo su acertijo, el Riddler le dice, si me dices cómo has logrado sobrevivir, te digo de qué iba todo el acertijo, ¿no? Y él le dice no, y como ya lo habían atrapado, le dice no quiero saber. Y termina como Batman ganando, ¿no? Él sobrevive y el acertijo ahora tiene muchas ganas de saber cómo mierda ha sobrevivido Batman a una bomba. Y al final Batman cuenta a Alfred y a Robin que fue encerrándose dentro de una caja fuerte que estaba en la misma habitación, ¿no? Entonces, el episodio termina con el acertijo gritando como desquiciado en Arkham de cómo pudo fallar el puto plan, ubicas, así totalmente loco, obsesionado. Y también tiene algo de eso la película, luego lo vamos a hablar. Y yo creo que estas adaptaciones de Riddler, hay una más que me estaba olvidando de la primera temporada, del episodio 45, que es What is Reality, que captura a Batman y al comisionado Gordon en un juego de realidad virtual, ¿no? Que también le da continuidad a este origen que tiene como programador de videojuegos o de software. Y bueno, esto tiene relación también con la adaptación anterior que hemos visto de Jim Carrey, que vamos a entrar después a hablar de esa. Después del Pingüino, lo que he visto en la serie, y esto era lo que le decía a Cayo antes de empezar a grabar, es que se le da una continuidad al canon de Batman Returns y de la primera película de Batman, ¿no? Porque las primeras apariciones tanto de Catwoman como del Pingüino, a diferencia de Riddler, no son historias de origen, ya son ellos directamente en la acción, dando por sentado que su historia de origen es la de las películas live action, ¿no? Del Pingüino recordaba un episodio en el que es básicamente lo mismo, ¿no? Es un desenlace trágico, se enamora de una persona que solo lo está utilizando como atracción en una fiesta, al final se da cuenta de la realidad y sale su lado más violento, ¿no? Después de Catwoman tenemos justamente los dos primeros episodios de la serie, que son The Cat and the Claw parte 1 y 2, en la que Selina Kyle conoce a Batman, que está robando bueno, como siempre, que está efectuando un robo, como se ve en gran parte es que es La aparición de Estrella. casi siempre la aparición de Catwoman, ahora que me pongo a pensar, tiene que ver con un robo y Batman llegando ahí. Es cierto, cualquier medio. Y bueno, en estos dos episodios la historia trata de que Catwoman quiere evitar que se construya un mall en una reserva de gatos salvajes, ¿no? Hay unos empresarios capitalistas que quieren demoler toda una isla con vida salvaje para crear un mall, ¿no? Como se parece mucho esto a nuestro contexto. Y bueno, la idea es que hace los robos y todo para intentar evitar que suceda esto. Al principio Batman piensa que todo es por un interés personal y por eso la considera como una villana al principio, pero a medida que va viendo cuál es su motivación se da cuenta que es una persona con buenas intenciones, pero que no tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Y a partir de eso, esta dinámica de que Batman y Catwoman sean más aliados que enemigos, yo creo que viene de los cómics, de los materiales animados y también live action, ¿no? Creo que cada aparición que tienen ambos personajes se va reinventando y añadiendo cosas, pero
creo que algo que tienen en común es que casi siempre se conocen ambos con la máscara puesta y existe esa atracción de ellos como sus alter Por el egos, cuero. por el cuero, de ellos como sus alter egos, y que alguna vez, en algunas historias también se sienten atraídos como ellos, como Selina Kyle y Bruce Wayne, ¿no? Como personas, pero casi todas las adaptaciones comparten esto de que se atraen siendo ellos en sus personajes, ¿no? Sí, a ver, antes igual de pasar a este desmembramiento que hacíamos de los episodios, me gustaría hablar de lo grandiosa que es la serie. La serie es del 92, se lanzó 3 meses después de Batman Returns y le debe mucho al Batman del 89 que vamos a estar hablando después, que tiene muchas cosas basadas en él, ¿no? Como decías, la música, el Batmóvil, pero no se ve como un remedo o, no sé, un alargamiento innecesario de la película. Crea su propio universo y una vez me dijiste off the record que era como complementarias, ¿no? Ha marcado toda una generación, la serie 92, como dice Fabio, yo igual me acuerdo de niño haber visto muchos de estos episodios en ya nostálgicos sábados por la mañana y lo sigue haciendo porque la serie no envejece, ha hecho tantas cosas y todo dentro marcado de una serie para niños, pero es un universo tan propio, solo ya desde el inicio. Yo creo que mucha gente tiene la voz del Joker en su cabeza, se lo imagina como la de Mark Hamill en realidad. Y además que cada personaje lo ha tratado con tanto cariño, lo ha cuidado tan bien, villanos, aliados. Robin, hay unos episodios de Robin que los recomiendo mucho, que es La venganza de Robin, cuando se muestra sus orígenes. No sé si te acuerdas de esos, Sí, que es muy son bueno. 2 partes, que me parece muy bueno. Ha creado orígenes para el cómic como el de Harley Mr. Quinn. Freeze también, o el de Mr. Freeze, el de Corazón de Hielo. Sí. Ha introducido a Harley Quinn, que esta vez, y ahora que pucha, retumba después de tantos años con esta nueva adaptación de la película, ¿no? Pero, a ver, hablando específicamente del pingüino, ese episodio al que refería se llama Aves del mismo nido, ¿no? Que es un pingüino tratando De encajar en la sociedad. de encajar en la sociedad. Un pingüino que le comentaba a Fabio igual antes del programa, que Warner le dijo, puedes hacer con los personajes lo que te dé la gana, menos con el pingüino y Catwoman que habían salido recién de la película de Returns, esos hazlos igual. Entonces por eso tenemos un pingüino deforme igual, ¿no? Que tiene como una ala en su mano en vez de dedos. O a una Catwoman rubia cuando siempre ha sido morena, ¿no? O de pelo moreno al menos. Entonces, es como decía Fabi, es un pingüino tratando de encajar en la sociedad, se llega a enamorar, pero al final ve que es un motivo para hacer la burla de todos. Y creo que se conecta un poco con este origen que siempre le han dado al pingüino, con el que ya hablaba en el cómic, de que ha tenido una sobreprotección y a pesar de que tanto que haya surgido, no va a poder deshacerse de su apariencia física, pero hay un punto de quiebre, creo que tanto en la serie como en los cómics, que es como que ya la asume y ya empieza a dominar Gotham, es como que incluso no se enorgullece de su identidad, pero crea el Iceberg Launch, que eso pasa en los cómics en No Man's Land, en Tierra de Nadie, cuando ocurre este terremoto. El pingüino se queda en la ciudad y es como que abre este Iceberg Launch y desde ahí, no sé, provee a la gente de comida, maneja los bajos fondos de Gotham. Incluso Batman, él utiliza a Batman, ¿no? Cuando quiere algo a favor. Esto podemos ver en un episodio de la serie animada también, en The New Batman Adventures, en la que si quieren captar al mismo enemigo es como que llegan a tener una alianza, ¿no? Batman lo busca para que le dé información porque sabe que él es como la cabeza de todo el bajo mundo. Y eso iba a ser mucho en la película, creo que ya, ¿no? Creo que es un pingüino en ese estado, ¿no? Como dueño del Iceberg Launch y ya dueño del crimen y que incluso él iba a utilizar a Batman. Sí, creo que de la serie animada hay que comentar solo eso. Bueno, la película, ¿no? Que tuvo, La Máscara del Fantasma, que es una muy buena película con una historia original increíble y que además visualmente dices que es algo de pucha, esto igual, como digo, no se ha hecho para niños, a un principio se ha estrenado en Fox Kids y después tienes esta música como que empieza la película con cantos gregorianos Ujú. y ahí todos los edificios estilo Art Deco, son unos mafiosos repartiéndose dinero, aparece Batman,
seguido de asesinatos, ¿no? Uno que se tira. La apariencia del fantasma es increíble, ¿no? Es casi tan espeluznante como Batman. Tenebrosa, claro, y se empieza para Batman. También me llama mucho la atención estos planos, detalles que se les hacen a los personajes, ¿no? De Batman tal vez mirando por los binoculares. Y que bueno, cuenta esto como igual van apareciendo muertos ciertos miembros de la mafia, se lo culpa a Batman, pero él va viendo que tiene cierta relación con un amor que tuvo en el pasado y ahonda en esta parte del Bruce Wayne casado, ¿no? Que una vez se lo pensó y que había tomado una decisión con su amorío de esta película de dejar de ser Batman, ¿no? Pero ella no quiere más por los problemas que tiene con su padre. Es una buena peli. Es como decíamos antes de grabar, tiene que ser de las mejores animadas junto a las dos partes de The Dark Knight Returns. Nada, si no la han visto, realmente se las recomendamos. Y bueno, yo creo que ahora sí pasamos a live action, ¿no? Sí, si no lo vamos a hacer Eterno. eterno, ajá. Si ustedes quieren spoilers, ¿no? Sí. Y series y películas live action. Bueno, a ver, si me permites, puedo comenzar con el de Batman del 66. ¿O qué decías? Del 66, la serie No, tengo una película. de Batman del De 66. Batman del 66, ajá. ¿O qué querías que comience? Dale, porque yo no tenía ni idea de la existencia de esa película. ¿Ven qué es eso? Sí, o sea, es una película que surgió casi en paralelo a la serie, que tuvo 3 temporadas, pero que tiene los aspectos tal vez más conocidos, ¿no? Este Batman Camp de Adam West, en la que un tiburón le está mordiendo la pierna a Batman y usa un bat repelente, o tiene que deshacerse de una bomba y no la tira al mar porque ve ahí unos pececitos. Y son 4 villanos: el Pingüino, el Joker, Catwoman y el Acertijo, que quieren acabar con Batman de una vez por todas. Y bueno, van ideando ahí diferentes planes, ¿no? Aquí igual tenemos nuestra primera versión cinematográfica del Pingüino, pero que bueno, sí corresponde a toda esa cosmovisión que hubo del personaje en la época, ¿no? Está obsesionado con los pájaros. De la nada, ¡guau! Sí, empieza a hablar como un pingüino. Pues el Acertijo poco me acuerdo porque iba extremadamente irrelevante. Y no sé, hay que tomársela la película como de donde viene, ¿no? Pero son los mismos actores de la serie de Son Adam los West. mismos actores. Incluso hay escenas, como te digo, así bien bastante conocidas que son de la película y a veces no de la serie, digamos. Son esos 4 villanos que además aparecen bastante en la serie. Es Adam West, obviamente, Burward, es César Romero, el Joker y el resto de villanos que igual son. Bueno, Catwoman es otra, ¿no? Porque hubo hasta 3 Catwomans entre serie y película. Pero lo que quería resaltar es que dentro de todo eso, el Batman del 66, ¿no? Del Batman Twist, igual del baile, de las onomatopeyas, que incluso alguna gente todavía tiene esa imagen grabada, ¿no? En su subconsciente. Por la canción también, que es bien pegajosa. Increíble cómo Batman solo ha tenido canciones emblemáticas. Hablando de esa serie, me he acordado que he visto 2 episodios, creo que eran 4 partes, de cuando el Pingüino quiere ser alcalde de Gótica en esa serie de como en Returns. Ajá, que es algo que también está en Returns, ajá. Pero no sé, son cosas muy interesantes, ¿no? Hoy cabe resaltar igual que, bueno, a pesar de todo este estilo que puede gustar a otros como no, pero creo que se ha quedado al final como un legado. Incluso estas últimas pelis animadas del universo animado. Hay 2 películas animadas del 66. Hay un cómic que es el Batman del 66. Y revivió la Batmanía, ¿no? Se hizo muy popular el personaje. De esta manera, pero se hizo muy popular. Hasta que llegó el 89 y un tal Tim Burton, Fabio. Bueno, la película que ha marcado, yo creo, un antes y un después en las adaptaciones de Batman, porque como tal es el primer largometraje oficial. Bueno, el que decías, yo creo que tendría que ser el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es tal vez El más conocido. Ajá, el más conocido. Se lo ha olvidado un poco hasta el 66. Tal vez por lo que mencionábamos, que es casi un material complementario a la serie, y algunos llegaron a pensar que era un especial de extendido o estos especiales que son varios episodios y que los juntan. Porque como te decía, yo no tenía ni idea de que había una película de este Batman de Adam West. Pero bueno, tenemos esta película de Tim Burton que tiene a Michael Keaton como protagonista y a Jack Nicholson como el Joker. Batman The Movie, 1 hora 45. Sí, es el primer largo de Batman. Igual se estrenó en cines, digamos.
Y bueno, esta película que yo no la tengo tan fresca, Cayo les va a hablar un poco más. La vi como hace unos 4 años por última vez, pero curiosamente no es la primera película que he visto de Batman, ¿no? La vi después de ver Returns, me acuerdo que no fue para nada rara la experiencia, porque si bien es una secuela, son como dos historias casi independientes porque no están conectadas directamente una entre la otra, ¿no? Puedes ver cualquiera de las dos sin haber visto la anterior y las entiendes a la perfección. Y creo que pasa con las 4 películas, pero solo vamos a hablar de 3 de ellas. De una no quiero ni hablar. Eh, Hablemos, a sí, repasadito. bueno, vamos a hablar también. Bueno. Pero bueno, Cayo, tú entra un poco más en detalles de qué has sentido al volver a ver la Batman del 89 con Michael Keaton. ¿Cuántos años después? No sé, creo que al menos 10 Sí. a 11 completa, ¿no? Porque siempre a veces como que te encuentras un clip en En- en- YouTube o en la tele o haciendo en la zapping, tele ¿no? haciendo zapping, pero ver así completa en la pantalla más grande que puedo conseguir, he podido entender la fiebre que ha causado y lo que ha significado este Batman del 89. Y ahí ves cómo este tipo de películas despierta pasiones, ¿no? Que algunos dicen, este tipo de este tipo de fanáticos irracionales, pero no sé, es como lo que mueve el fútbol, tal vez, así una obsesión, porque como anécdotas, esta película fue anunciada, la gente robaba carteles del metro, los pósters, llamaba al cine y preguntaba en qué función iban a pasar el tráiler de Batman. Entonces pagaba su entrada, veía el tráiler de Batman y se iba. Y es que es el primer largometraje que toma al Batman en esencia, ¿no? Es tal vez The Dark Knight Returns, en lo que es The Dark Knight Returns para el cómic, es esta película para Batman en el cine. Y lo hace muy bien, es visualmente impresionante, hay una atmósfera muy vivida con estos edificios Art Deco que después, como ya decíamos antes, la serie lo tomó, este tipo de humos que salía de la calle, ver los bajos fondos, una Gotham City muy real. Algunos decían que Batman aparecía poco, pero te quedas encantado con los elementos que hay alrededor. Un Joker con Jack Nicholson que no hace nada mal, que casi igual se cuenta su historia de forma paralela, que primero lo vemos como mafioso hasta que pasa este accidente, que al final es respetable, ¿no? Si tomamos algunas historias de los cómics, y ahí se vuelve totalmente loco, ¿no? Es uno muy divertido. Me acuerdo de unas escenas del supermercado que está bailando, aparece en la TV, y no sé, encaja muy bien creo que el personaje de Joker con el actor Jack Nicholson, que además se llevó una fortuna, se llevó la comisión de los ingresos de la película. Wow. Eh, entonces es un elemento muy importante. Es el único villano, ¿no? Después tenemos a Vicky Bale, que es como el interés amoroso de Batman, que está interpretada por Kim Basinger. Y no sé, es como le dicen, ¿no? Estas chicas florero que se la pasa gritando todo el tiempo. No está mal, ¿no? Kim Basinger me parece que era una gran actriz. Además, después iba a ser Los Ángeles Confidencial. Y que se la menciona de pasada en Batman Returns. Eso, ¿tú qué opinas de este Joker de Jack Nicholson, Fabio? Los recuerdos que tienes de él. Creo que es la combinación perfecta entre lo caricaturesco que tiene este personaje y lo oscuro que es el tono de Tim Burton, ¿no? Como decías, hay momentos en los que lo ves y es para reírte y solo reírte porque está constantemente jugando, ¿no? Tiene el aspecto más payaso que tiene Joker, ¿no? Porque como decíamos un poco antes de empezar, el personaje Joker tiene como la faceta más payaso, la de gángster, la de psicópata y muchas, y hay adaptaciones que combinan todas, ¿no? Y yo creo que esta está muy enfocada en lo de psicópata por momentos, porque el tono de la película es bastante adulto, es bastante oscuro. Y el origen incluso, me acuerdo que me daba miedo la escena en la que rompe el espejo y lo ve a través de él así Y se empieza fragmentado a y se caer empieza a de risa. reír muy retorcidamente. Entonces es una interpretación a la altura del personaje, ¿no? Bueno, después de Michael Keaton igual me acuerdo que era como que bastante directo, ¿no? O sea, no se medía. En la segunda es mucho más, pero acá igual, ¿no? Acá igual dudas si Lo llega alguno a de esos matar a uno, sobreviven, sí. sí. Tú sí, le golpean su cabeza contra la campana. Sí.
Bueno, siguiendo tenemos Batman Returns, que para mí, dicho sea de paso, es mi película favorita de estas de los noventas. Si bien la del 89 es icónica y por todo lo que hemos mencionado, esta a mí me gusta más porque es un Tim Burton aún más desatado, ¿no? Es un Tim Burton haciendo lo que se le sale realmente y le sale una película de puta madre, que para A mí mí me creo que gusta es su mucho. mejor película. Sí, sí, podía ser, ajá. Y bueno, acá tenemos a dos personajes que aparecen en la nueva película, que son el pingüino y Gatúbela, ¿no? Y wow, esta película la volví a ver. Esta debe ser la peli que más he visto de estas de los noventas. La había visto como hace 2 años, la he vuelto a ver, la he visto de niño, es la primera que he visto de niño. Me acuerdo que de niño, cuando la veía con mis padres, adelantaban ciertas escenas porque hay escenas que son bastante oscuras, bastante oscuras. Inicia con un bebé llorando en una Y esa mansión, un grito música. horrible. Esa música que es como un remix un remix o una variación de la serie de los 90 pero tétrica, ¿no? Porque tiene como más sostenidas las cuerdas y ves cómo va entrando en la cueva, bueno, en las alcantarillas, la cuna con esa música. Y ves como una jaula y cómo desaparece el gato y escuchas un ruido de cómo está matando al pobre gato y dije, wow, esto es jodidamente oscuro, con razón. Me adelantaban escenas Esta sí la cuando era volviste a ver. niño. Esta la volví a Ajá. ver ahora, sí, hace unos días para ver la película, justamente porque tiene a los dos personajes y lo que me gusta mucho y te decía el otro día antes de ir al cine a ver la peli, es que los primeros 5 o 10 minutos son los orígenes del pingüino y no lo vemos todavía como pingüino. Vemos sombras, vemos toda su historia y vemos cómo empieza a armar su plan, ¿no? Lo primero que vemos de él solo son sus manos en forma de aletas, sujetando unas barras de la alcantarilla, viendo a punto de salir a la ciudad. Lo mismo con Batman. Todo ese tiempo no vemos nada de Batman y recién aparece como a los 10 minutos de película y después de eso vemos A la sacar putas. primera a matar gente, Ok. a amarrar una bomba a un tipo, lanzarlo a la A alcantarilla y quemarlo a a quemar con vivo a el un tubo de tipo con el escape. batimóvil. Ahí hay, no sé, como 10 muertes, así que para los que dicen que el Batman de Ben Affleck es demasiado oscuro y asesino, no me jodan, el Batman de Michael Keaton en esta película se carga un montón de sidekicks. Y eso es genial que tengamos después de tanta introducción como la aparición, tiene mucho más peso que, por ejemplo, si ves al héroe o al villano desde el minuto uno con su traje peleando, ¿entiendes? Tiene un efecto más impactante, creo, y eso me gusta muchísimo de esta película. Después Catwoman de Michelle Pfeiffer, que ni hablar, tiene unos orígenes increíbles que incluso en la escenografía están detalles que me siguen alucinando. Un ejemplo de eso es el letrero de neón que dice Hello There, cuando está todavía como Selina Kyle y aguantando toda la mierda y cuando finalmente enloquece y destruye todo su cuarto, se rompe y es Hell Here, ¿no? Entonces todos esos tipos de detalles que maneja Tim Burton, la música, la estética, las actuaciones de Danny DeVito también. Y del personaje de Shrek, que les va a hablar también, que es muy bueno. Yo creo que todo eso hace que esta película sea memorable y que tenga el tono que puede tener una película de Batman, ¿no? Que en su tiempo fue muy choqueante, muy controversial, pero que hoy en Claro. día sigue siendo uno de los materiales más recordados de Batman en la pantalla grande. Sí, yo creo que es un Tim Burton desatado. Ya me gusta mucho que al final este tipo de películas te puede gustar más o menos, pero no puedes negar que hay un estilo que va con todo y vemos muchos rasgos de Tim Burton acá, ¿no? La Navidad, no sé, lo tétrico, pero que encajan muy bien con el universo de Batman. Y yo igual solo tengo buenos recuerdos de esta película. Y después de haber visto The Batman, puedo seguir diciendo que Michelle Pfeiffer es la Catwoman que más me gusta en la gran pantalla. Y es que hace suyo el personaje. Hablabas de escenas traumáticas y me acuerdo cuando cae el edificio
y los gatos le empiezan a lamer y sus ojos ahí en blanco. Es una escena que hasta ahora me cuesta ver todavía. Y el pingüino, igual hay gente que no le gusta mucho el pingüino, pero me gusta mucho cómo de alguna manera es fiel al cómic, no hablamos de todos sus orígenes trágicos, de tal vez de su ascenso al poder. Un Mash Shrek que al final de tener dos como supervillanos, el más hijo de puta es un humano, ¿no? Es este empresario. Y no sé, es una película igual que se cuenta sola. Y yo creo que el romance está muy bien llevado igual de Batman y Michelle Pfeiffer como hace una película más oscura, es un romance así como que más atrevido y que sentí un poco en falta en esta última película incluso. Como que más de contacto, una Catwoman igual desatada, que está loca, ¿no? Se mete hasta un pájaro vivo así en su boca, pero han dejado elementos igual que se han quedado muy clavados en la retina de todos, que pero igual al ser tan oscura ha hecho que Tim Burton, bueno, digan, queremos que sea más una película para todo público, que también la puedan ver niños sin no ver a gatos lamiendo dedos llenos de sangre, y llamaron a Joel Schumacher y trajeron Batman y Batman Forever, que es del 95, 3 años después. Que, bueno, esta película estuvo nominada a Mejor Fotografía. Estaba viendo Fabio, que ha sido la primera nominación Batman a Mejor Fotografía. Bueno, todas las pelis tuvieron nominaciones técnicas, pero esta fue la primera Mejor Fotografía. Y es como que una ciudad gótica más de neón, ¿no? Como más movimiento. Notas igual que sí hay una dirección tal vez que se pueda percibir, pero no sé si para el lado correcto, ¿no? Se hace todo mucho más light. Y empezamos con esa escena de Harvey Dent de dos caras, que no lo entiendo, la verdad. Es uno mucho más adaptado a la edad de plata, ¿no? Más que tener todos estos problemas de un héroe que cae, es una persona obsesionada con el número 2 y su objetivo único es matar a Batman y no sé por qué, ¿no? Se muestra su origen bien rápido, como que en un video de archivo que está viendo Bruce Wayne en la tele, donde le intentan echar ácido y bueno, y Batman no lo puede salvar y por eso lo odia. Pero es todo obsesionado con dos, ¿no? Su traje está partido en dos, sus, no sé, las chicas ahí que la acompañan, sus damas de compañía, que una es Bryce Dallas Howard, por si acaso, una es blanca, ¿no? Y la otra negra, una usa vestido blanco, la otra negra. Y eso no es casi caricaturesco, pero se entiende, ¿no? Que buscaba llegar a un mayor público, hacerlo algo más espectacular, más animado. Un Jim Carrey de Riddle que, bueno, sí es histriónico, exagerado, pero para mí no deja de ser, no sé, un aporte interesante, ¿no? El personaje dentro de los 90 que se puede esperar dentro de Jim Carrey. ¿Vos qué opinas de esta película en general, Fabio? ¿Tendría tu aprobación o no? Bueno, de niño creo que de niño me encantaba, no sé si más que, bueno, yo creo que un poco más que Returns, porque Returns de niño nunca la vi completa Ujú. hace unos 10 años creo, cuando ya era un adolescente recién y ya no tenían que saltarme todas las escenas perturbadoras de Returns, que a mí me encanta. Pero la que sí vi completa de niño era esta, ¿no? Forever, que justamente es lo que decía Cayo. Sentí un poco mal que no fuera para todo público. Cambiaron completamente el rumbo, el tono. Y esta película de niño, la verdad, me fascinaba porque yo veía casi todas las películas de Jim Carrey, todas comedias y me encantaba. Y la idea de que este actor pueda ser un villano de Batman realmente me volaba la cabeza, ¿no? No me importaba quién sea Batman y todo, porque sí veía que no eran los mismos actores, digamos. Incluso no necesitabas leer mucho, ¿no? Te das cuenta cuando veías el cambio de cara y de what the fuck, ¿quién es este tipo? Pero a mí me gustaba que Val Kilmer, y esto te lo he dicho, Cayo, para mí tiene mucho más porte de Bruce Wayne que Michael Keaton, ¿no? En la actuación ya Físicamente, sí. podemos debatir quién es mejor o no, pero el porte, no sé, Sí, el obvio. perfil de Bruce Wayne, para mí me encaja perfecto con Val Kilmer. Y me gustaba mucho su Batman. Este Riddler es un científico loco, ¿no? Muy cercano al Lex Luthor de Batman versus Superman, yo lo encuentro porque es un científico loco, obsesionado. Y en esta película, digamos que su motivación para estar en contra de Batman es que es un empresario
de la compañía de Bruce Wayne, que un día recibe la visita de Bruce Wayne y otros ejecutivos. Le plantea hacer un proyecto del que él está trabajando de sus ondas cerebrales. Bruce Wayne le dice, lo voy a pensar. Y él dice, no, necesito una respuesta ahora, ¿no? Y Bruce Wayne le dice, no, entonces la respuesta es no. Y por eso dice, bueno, voy a hacer que entiendas, ¿no? A la mala, pero vas a entender lo que realmente quería hacer. Que es una motivación, digamos, bueno, estamos hablando de un villano de los 90, ¿no? Esto igual te decía que este personaje es casi los 90 en su esencia pura, ¿no? Porque estamos hablando de una adaptación de superhéroes que era la Claro. tendencia en los 90. Además, su plan es, no sé, como que absorber el coeficiente intelectual de todos, ¿no? Y esta mega isla que tiene en medio de la nada, su Con forma aparato de... enorme, Ajá, como una licuadora. Es, el bastón que tienes tiene que en es una forma percepción de... Ajá. diferente de superhéroes, ¿no? Un superhéroe es más, más ruidoso, tal vez, más espectacular, que cae más en la fantasía, Pero que tal vez. sí mantiene esta característica del Riddler que decíamos que le gusta mostrarse superior intelectualmente, ¿no? Es cierto. Eso mismo es lo que lo lleva a la locura, confiar tanto en su máquina y en que realmente se va a volver más inteligente sin consecuencias y creer que sigue siendo más inteligente que los demás es lo que lo lleva a terminar completamente loco y no recordar su identidad ni siquiera, ¿no? Al final de la película está totalmente Loco. desquiciado y no sabe ni quién es él y ya se olvida de que Batman es Bruce Wayne, que es algo que también pasa en muchas de las adaptaciones de Riddler, que es uno de los pocos o de los primeros en descubrir la identidad de Bruce Wayne. Ajá. Sí, como curiosidad, Nicole Kidman es el interés amoroso de Batman en esta película, que es esta psicóloga Chase Meriden, que tiene un interés sexual bien interesante, ¿no? Por Batman, por el traje, ahí prende la bat señal para llamarlo, se le insinúa, le dice te espero en mi casa a tal hora, y Batman va, ¿no? Que es puta, no es un Está ejemplo ahí caliente, para ¿no? los niños, sí. Y Robin igual, ¿no? Es el primer y único Robin cinematográfico que hemos tenido hasta ahora, Chris O'Donnell, que incluso de más chango me parecía bien, ¿no? Porque así un joven rebelde El ahí, traje motoquero, era bueno, ¿no? el traje era Bueno, se ve bueno. bien hasta ahora Claro, todavía. y dentro de lo que intentaba hacer Schumacher, que de hecho tenía esa visión de un Batman mucho más amigable, ¿no? Apto para toda la familia. Está estos Batman más de la edad de plata o de los 60, ¿no? Porque incluso Robin le dice, Holy, no sé qué. El Holy Batman. cow, creo. Sí, sí, sí. Y eso, y bueno, todo esto que estaba, que tal vez Schumacher lo trataba de atenuar un poco, de contener, ya se le va de las manos en Batman y Batman y Robin, Robin, ¿no? que es de la que no quería hablar, pero bueno, hablemos, No, sí, hablemos. tal vez va a Hagámonos ser muy daño. largo. I No, hurt myself today. I focus on the pain. Y bueno, Batman y Robin, que bueno, hay un nuevo Batman, George Clooney, que se la pasa sonriendo, no sé por qué se la pasa sonriendo, ¿no? Incluso con el traje de Batman. Hay un Robin igual, los Los pezones, batipezones. el Que bueno, que baticulo, Schumacher los dijo baticulos. que quería inspirarse en las esculturas griegas, ¿no? Por eso ahí los pezones. Marcados. Tienen un traje de hielito, que es así, estrenan, ¿no? Para enfrentarse Arnold a Schwarzenegger. Schwarzenegger, que es un Mr. Ice, que toma el origen del Batman de la serie animada, pero que no hace nada trágico, no lanza así punchlines relacionados con el hielo ahí de Freeze. Freeze, o qué. No sé, puta, que extinguió a los dinosaurios, The Ice Age, no sé, y Ajá. Es bueno, no como sabemos que ya, ¿no? como que destruyen por completo el concepto que tú dices, ¿no? Que la serie animada es una historia totalmente trágica que mantiene, pero solo para decir esta es la motivación de este personaje. Por eso está relacionado con el Ajá. hielo, ¿no? Pero después es malísima, ¿no? Es un Power Ranger o más un villano de los Sí, Power Rangers. ese tal, por su traje se ve igual enorme ahí. Bueno, y su plan igual no es congelar toda la ciudad. Ajá. Uma Thurman igual, que es un Poison ecoterrorista Ivy. con un traje que no me gustó ni un poco. Bane, que es un muñeco de plástico, ¿no? La batitarjeta, ¿no? Hay todos esos elementos Batitarjeta, que de son hecho memes, ya, ajá. que ya es popularmente conocido este Batman. Como lo más vergonzoso que debe ver de Batman en la pantalla grande, ¿no? Es cierto, un Schumacher muy desatado, muy llevado a un extremo, todo, ¿no? Y aún Esta, nada de la poca seriedad que tal vez tenía Batman Forever. esta ni siquiera de niño me gustaba. Había escenas de acción que estaban Yo tenía como que poco acceso. entretenidas, pero Sí.
pero no me llamaba como Forever, digamos, ¿no? Que me gustaba. Que después de Estaban verla surfeando, años ¿no? me ha arruinado un poco la infancia, pero la sigo Pero por lo menos teniendo con mantiene, cariño, claro, sí. la entiendes. Por lo menos entendías lo que estaba pasando ahí, Claro, ¿no? ajá. Con Ah, esta hay IA. una historia que seguir, ubicas, no es como que una mezcla de personajes y situaciones aleatorias y Claro, caricaturescas. exacto, y este Batman de los noventas, igual tal vez antes de pasar al otro tenemos a un Alfred que en las dos primeras no está mal, ¿no? Pero es realmente un personaje de relleno y un Gordon que realmente es, no sé, casi cameo, ¿no? Ujú. Y la Batgirl igual de acá, que pucha es la sobrina de Alfred. No llegan a tener desarrollo realmente ninguno de estos personajes secundarios de Batman en esa película, ¿no? Ninguno. Claro. Creo que solo es Batman y Robin, como dice el título. Y a los demás son apariciones, cameos cada 2 minutos Que y esas eso, escenas para peleándose por cumplir. Ajá. posicionar, ¿no? Pero bueno, sí, es una de las peores películas del Es siglo, yo lamentable, creo. sí. Y bueno, a ver, un poco para cerrar, hay que mencionar Gotham. Esta serie vi apenas los primeros episodios, pero en estos episodios se nos introducía al pingüino como alguien que está yendo desde abajo, ascendiendo en el crimen organizado de Gótica. No sé, creo que a medida que avanzaban las temporadas se volvía más importante. Esto es una característica que comparte con la película de Batman, ¿no? Porque lo que habíamos visto en previas adaptaciones, que decíamos tanto animadas como live action, la primera live action fue la peli del 92, habían sido otra versión del personaje, ¿no? Más monstruosa, con otros tonos, sí con el nombre de la familia Cobblepot como una familia millonaria y poderosa en Ciudad Gótica, pero un poco destronado de ese legado, ¿no? Y relegado al olvido. En cambio, en esta historia y algunas historias que les mencionaba Cayo también, Oswald Cobblepot está mucho más ligado al mundo del crimen, ¿no? Entonces, bueno, está bueno referenciarla por eso. No tengo ni idea de cuál es el desarrollo completo de este personaje, porque como les digo, he visto apenas los primeros episodios. ¿Sabes qué pasaba con Gotham? Sentía que le perdía la paciencia, ¿no? Se anunciaba muy bien porque igual era como el personaje, el protagonista de Jim Gordon y un poco de año uno protagónico, ¿no? De Arrancaba bien, sí, policía, sí. algo más policial. El pingüino era como la mano derecha de este personaje Fish Mooney, ¿no? Que era Sí. esta mafiosa que es la esposa de Will Smith. Ujú. Pero después siento que se largaba mucho y sentías que no iba a ningún rumbo. Ver a Bruce Wayne de niño, de Ujú. siempre. Entonces igual le perdí la paciencia a la película, a la serie. Creo que tuvo altibajos, ¿no? Creo que hubo algunas temporadas muy buenas o algunas apariciones Sí, de he personajes visto muy eso. buenas. Ujú. Pero en general creo que ha sido una serie muy irregular, ¿no? Y que incluso tuvo que terminar un poco Antes de abrupto. lo planeado. Ajá, Ujú. pero sí es eso, este pingüino igual tiene estos rasgos que todavía mantiene de lo patético, tal vez, ¿no? Es algo que se burlan de él con su paraguas, pero me parece interesante que igual se relaciona con el mundo del crimen. Sí, también teníamos a Riddler como científico, no, médico forense. Eso me parecía interesante. No, no Mm, tampoco vi cuando llegué es a cierto. convertirse o evolucionar, pero era médico forense en los primeros Y algo episodios. más sarcástico, ¿no? Ajá. Más, no tan loco, tal vez. Sí, bastante intelectual y Intelectual. médico forense. Y bueno, Catwoman, que es una niña en esta serie, al igual que Bruce Wayne. Que bueno, en algún momento me gustaría ver cómo van evolucionando estos personajes, ¿no? Como decía Cayo, había uno que otro episodio que se sentía un poco de relleno, en el que no avanzaba realmente la historia y te desconectaba, pero ahora que ya ha acabado, puedes, no sé, pasar al siguiente y ver Claro. si te gusta, ¿no? Cuando recién salió tenías que esperar una semana y es como que ya perdías un poco el interés. Mm. Pero bueno, si alguien ha visto esta serie, díganos qué le parece, si la ha terminado de ver. Ahora pasemos a la trilogía de Nolan, a la Santa Trinidad, que yo, al menos la segunda de Dark Knight, la he visto como unas 100 veces o más. Las otras dos sí las tengo bastante presentes, pero no las veo como hace unos 4 años. Tú las has vuelto a ver, ¿no? Sí, eso es como dicen a las divorciadas de Nolan, porque la trilogía la tienen en un pedestal. Es un Nolan igual volviendo, o sea, un Nolan como que buscando igual su identidad. Ya había hecho Memento, había hecho Insomnia y su primer largometraje, ¿no? Que es algo así súper indie, entonces tres largometrajes.
pero como que va buscando su identidad en la faceta de acción que tiene, ¿no? Una edición así frecuente tal vez, que no te dé paz, ¿no? Es así un ritmo tan frenético de suspenso, una edición igual que puede manejar varias líneas de tiempo y que se da muy bien con Batman, ¿no? En Batman Inicia, creo que si bien todas las películas hasta ahora nos han demostrado que es una parte ahí de la escena del asesinato de los padres de Bruce Wayne, ninguna nos mostró un entrenamiento en específico y que además te encuentra en paralelo cómo ha sido Bruce Wayne desde niño hasta su adolescencia, ¿no? Hasta que tuvo que vivir ese momento trágico, que ya antes del asesinato de sus padres ya había vivido un momento trágico, que es el de caerse a esta cueva con murciélagos. Entonces todo tiene un avance muy lógico, Batman recién aparece a la hora. Es un intento desesperado de Nolan de llevarlo todo a lo que se sienta lo máximo real posible, ¿no? En Begins incluso vemos como Lucius Fox le explica qué es cada armadura, que es El prácticamente el Batimóvil. momento, ajá, que le da una explicación científica, ¿no? Como le gusta a Nolan igual su diálogo ahí Claro, sí. explicativo, de Tecnología militar, así, completamente realista. ajá, entonces tiene unos planos hermosos que después es en The Dark Knight, ¿no? Esas escenas de acción que es en pantalla completa. No sé, y que nos recuerda a Nolan que mejor filma esas escenas de acción como en Dunkirk o Inception o Tenet incluso, todas que no te dan tregua, ¿no? Entonces, o las de Batman posando en una torre enorme. Villanos igual muy increíbles. En la primera parte tenemos a Liam Neeson y a Cillian Murphy como el espantapájaros y Ra's al Ghul, personajes que no se habían introducido todavía, que tal vez no han pasado a la prosperidad Como deberían, ¿no? como deberían, pero para mí son villanos increíbles. Me encanta Liam Neeson Y como grandes Ra's al actuaciones, Ghul. además. Siempre esta batalla eh, bien típica de Batman contra Ra's al Ghul en los cómics con espadas, y aquí de alguna manera lo tienen también, ¿no? Cuando están entrenando. Ese entrenamiento específico de Batman, estas nociones sobre el miedo, la Camuflarse. venganza, camuflarse. eh, el plan igual de Liam Neeson, que es como de Ra's al Ghul, perdón, que es como un ecoterrorista, y que al final el espantapájaros igual es algo bien realista, ¿no? Y cómo los vuelve locos Ujú. a estos eh, que son como sus clientes, ¿no? De abogado. Y Ra's al Ghul muy bien adaptado en la faceta de que también es un personaje bastante intelectual en los cómics, ¿no? Un personaje que elabora sus planes, que prefiere no arriesgarse si no es realmente necesario y que acá se alía con el espantapájaros para llevar a cabo su plan, ¿no? Exacto. Igual tienes a Katie Holmes como su interés amoroso, esta saga, que ha sido tal vez lo más criticado, ¿no? Rachel, el personaje de Rachel en la trilogía. No sé qué otras imágenes tú tienes de Begins. The Begins, me acuerdo la primera vez que vi de niño, me aburría porque yo quería ver acción, quería ver a Y no Batman y aparece como hasta dices, la no hora, aparece sí. hasta la hora, pero cuando aparecía me acuerdo que me quedé con la boca abierta porque se me queda muy marcada esa escena en la que están todos los murciélagos y lo está persiguiendo la policía y se escapa en el batimóvil, es realmente muy, muy épico y para esa época no sé, ese tipo de secuencias eran muy novedosas porque incluso en el cine de acción de esos años 2005 que salió la película, no había escenas con esa grandilocuencia con que graba O Nolan, unos ¿no? planos Unos secuencias, ¿no? planos tan alargados, eran como Ujú. mucho más frenéticas y más blockbuster las películas de acción, ¿no? En cambio, las secuencias de acción de Nolan tenían ese toque de cine de autor, pero también combinándose muy bien con el blockbuster. Y eso yo creo que le sienta a la perfección a un personaje como Batman, que es muy conocido en la cultura popular, pero que también tiene muchas versiones y se lo puede adaptar de distintas maneras. Y la continuidad que se le da a eso con The Dark Knight, ni hablar, ¿no? The Dark Knight tiene de las mejores secuencias de Run que yo recuerdo haber visto en una película. La primera vez que la vi en el cine, de verdad estaba encantado, tenía como 11 años y salí de ahí completamente loco porque se sentía incluso más realista que la primera película. Sentías que Gótica podía ser alguna ciudad cercana, ¿no? Podía ser alguna ciudad porque todos los personajes eran más personas que personajes
y que dentro de todo ese realismo te introduzcan a un personaje como el Joker, habiendo una adaptación previa a live action y muchas adaptaciones animadas. Yo creo que ha resignificado por completo la manera en la que hemos visto a este personaje y la actuación de Heath Ledger, que ya se ha repetido hasta el cansancio, pero no está de más decir lo que es de lo más icónico que se ha hecho en el cine. Claro, The Dark Knight sigue siendo la mejor película de superhéroes de la historia y para mí una de las mejores de la década también. Tenemos esta interpretación de Heath Ledger, Joker, bueno, la que tanto se ha hablado, pero yo la volví a ver y es que se come todo en pantalla, ¿no? Es un personaje tan imponente, con estos motivos que son anárquicos, pero a la vez que tienen un fin, que es mostrar que la sociedad es ética o moralmente inestable, ¿no? Que solo necesitas un empujón para que el tipo más ético, Correcto. más correcto, como es Dent, caiga, ¿no? Y al final la película termina con el triunfo, ese final igual que te dejaba medio amargo, ¿no? Que Gordon le dice, ganó el Joker porque nos demostró esto, pero Batman dice, no, que quede con su lado bueno, ¿no? Esta icónica frase que además se ha aplicado a todo, en lo que veas en la historia real o en un villano se puede aplicar de vives lo suficiente siendo un héroe, no, vives Mueres siendo un héroe o vives lo hasta que suficiente para siendo convertirte en un un villano, villano. exacto. El personaje de Harvey Dent está muy bien construido, tiene mucho de largo Halloween en caso de esto, de este triunvirato que hacen con Gordon, ¿no? Y que empieza con los tres en la azotea, iniciando este pacto y termina ya como Harvey Dent siendo dos caras, ¿no? Una escena muy potente En la que y secuestra a su familia. los tres, claro, ajá, entonces es una película que nunca dejas de descubrir, tiene todo lo que ves, está muy bien hecho y las escenas de acción, por Dios, igual, ¿no? La de la autopista, cuando Harvey Dent se autodeclara Batman. Batman y el Joker lo empieza a perseguir, es una escena de acción tremendamente Tremendo. rodada que no puedes dejar de ver, que te entra en la retina y que además no está de más, ¿no? Tiene una razón de estar porque termina con Batman queriendo atropellar al Guasón y le dice, vamos, atropellame, ¿no? Y Ujú. no lo hace y es como que se siente defraudado. O esta escena del interrogatorio entre el Guasón y Batman, tiene que ser una de mis escenas favoritas de la historia del cine, ¿no? Como que explicándole esa teoría de la depravación del alma, tal vez. No sé, es una película de 10 para mí, The Dark Knight. Sí, algo que acabas de mencionar que me parece muy interesante es que incluso cuando hay secuencias grandes, gigantes de acción y largas, además, todas están muy bien justificadas con lo que es la historia. Y eso es algo que no logran todas las películas de superhéroes. Y algo que yo creo que esta última película de Batman sí ha logrado también, ¿no? Tener escenas de acción grandes, que ya vamos a entrar a hablar cuando hablemos de la peli, que no están de gratis, ¿no? Que tienen mucha relación con la historia. Bueno, para cerrar, tenemos The Dark Knight Rises, ¿no? Que más la mencionamos por la relación que tiene con Gatúbela, con esta interpretación que hace Anne Hathaway, que a mí me gusta bastante, obviamente no más que Michelle Pfeiffer. Tiene poco desarrollo también, ¿no? No tiene un desarrollo equiparable al de Michelle Pfeiffer, no tiene tanto tiempo en pantalla, pero tiene un buen desarrollo, es un gran complemento para este Bruce Wayne. Y acá también es más aliada que villana. Y me parece que está bien, ¿no? Me hubiera gustado que tenga un desarrollo casi paralelo al de Bane, que se podía explotar por la actriz que tenías ahí para hacerlo. Se olvida un poco, pero, ¿no? De ella la película Sí, después. por un tramo se olvida de ella, Ujú. pero me parece una gran interpretación, ¿no? Sí, a mí igual dentro de lo que cabe me gusta, ¿no? Es una Selena Kyle así más elegante que igual empieza como siempre, ¿no? Como una ladrona robando algo. Esta vez las joyas de su Robando de madre, Bruce Wayne, sí. de Bruce Wayne. Pero al final diciendo que tiene esta lógica de que es buena, ¿no? Es un antihéroe, es como una Claro, ladrona ayuda por a gente de la necesidad, calle. Ajá. ayuda a gente de la calle, una especie de Robin Hood. Sí, y bueno, y antes de pasar a la película misma, podemos hablar de Batfleck, ¿no? Que es el
último Batman que hemos visto antes de este de Robert Pattinson, que estuvo en Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Yo no tengo entendido muy bien si va a seguir él siendo Batman en las próximas películas, pero que salió más vapuleado que aplaudido. Yo creo que es odiado por demás. En general, son dos películas que en líneas generales no me terminan de gustar, pero siento, como decíamos igual antes de la grabación, que si hay algo que ha tenido Batman en cualquier medio es que el autor que lo ha tocado ha dejado un sello personal, ha dejado algo distinto, que no ha tratado de emular. Y en este caso es un Batman como el de The Dark Knight Returns, ¿no? Como que ya mucho más experimentado, incluso sádico. Sí hace muertes, pero como que las disfruta igual haciendo las muertes. Y es un poco el Batman de Frank Miller, ¿no? Que tiene este disfrute por la violencia, tal vez. Incluso en el aspecto es bastante similar. Es bastante similar. Y tiene unas escenas de acción que igual son del estilo de Zack Snyder. Y esta última pelea que tiene con Superman, que bueno, tiene este desenlace. Yo volví a ver esas escenas y no, realmente no me gustaron para nada. Sí. Pero sí, pero es una buena pelea es como lo que esperas. Y además este traje que es sacado igual El de esta metálico, saga, el sí. metálico. Bueno, son los puntos rescatables que igual tengo de Batfleck. Hay que decirle igual que, bueno, él no tuvo una película independiente, ¿no? Ha tenido que compartir pantalla con Batman, después con la Liga de la Justicia. Algunos querían verlo más, otros no, pero es un Batman que está ahí, ¿no? Para aportar a toda esta colección de Batmans audiovisuales. Sí, no, yo lo defiendo a muerte, la verdad. La versión extendida de Batman vs. Superman me parece que es una película mucho más coherente que la versión que hemos visto en cines, ¿no? La versión que hemos visto en cines me dejaba muy desconectado porque había ciertas incongruencias o cosas que no se terminaban de explicar en la historia que se corrigen por completo en la versión extendida. No sé si la has visto, pero en la versión extendida, en la versión extendida, Clark Kent investiga los casos de por qué están marcados ciertos reos en Gotham, ubicas. Va como periodista del Daily Planet a Gotham a entrevistar a gente en la calle y a dar con las razones. Y esa es la motivación por la cual él está en contra de los métodos de Batman. Entonces ahí como que el Batman está en contra de los métodos de Superman, que eso sí nos muestran en la versión de cine por lo que sucede al final de Men of Steel, pero acá tienes como que mucho más peso de la justificación por la cual Superman sí está en contra de Batman. Entonces, ese tipo de detalles que hacen que yo la verdad no me entre en la cabeza como no han puesto esa versión, porque podría haber cambiado la percepción de muchos sobre esta película. Yo no me canso de decirle a todo el mundo que vea la versión extendida de esta película porque me parece completamente distinta, así como me parece distinta la versión de, tal vez no tan radicalmente como este ejemplo, pero me parece muy distinta a la versión de Josh Whedon que el Snyder Cut que vimos el año pasado, ¿no? En la que sí tenemos un Batman, yo creo que el Batman que hubiéramos querido ver en una película individual, a pesar de que comparte pantalla con toda la liga, tiene bastante peso, ¿no? Por la extensión misma que tiene el metraje, tiene su tiempo para tener un desarrollo muy completo. Y este Batman, visto por Zack Snyder, me encanta. Tiene una secuencia que hasta antes de ver la película esta semana era para mí la mejor escena de acción de Batman, ¿no? Que es cuando va a rescatar a la madre de Superman y hay como 50 personas, ¿no? Para mí es como una mezcla de lo que hemos visto en los videojuegos, en los cómics, en la serie animada. Y hay como si hubiese un Batman más sádico también, Ajá, ¿no? sí, todo condensado en una secuencia de acción que la verdad a mí me sigue volando la cabeza. Ahora que he visto de Batman, hay algunas escenas que están así más o menos a la par, pero es una de las escenas más memorables para mí que se han hecho live action de Batman. Y en la Liga de la Justicia también tenemos muy buenas escenas, ¿no? Las que están en el corte de Josh Whedon no son ni el 10% de lo que vemos de Batman en esta película, ¿no? Además, más violentas porque es clasificación R. Entonces, para mí es un buen Batman, como decíamos, es un Batman en una etapa completamente distinta, ¿no? Ya ha debido estar, creo que el mismo Zack Snyder dijo 30 años como Batman, entonces ya está también un poco cansado de lidiar con los criminales y es muy fiel a Frank Miller, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta así que es un Bruce Wayne bien, un Batman bien,
bien localizado, o sea, nos define bien sus características, ¿no? Y se nota así como sádico, no le importa, creo que el criminal si se cae, ¿no? Y Y como en un Bruce Wayne edificio y demás. también, Ben Affleck, ¿no? Tiene el Mm. porte, lo hace muy bien interpretando esta versión de Bruce Pues Wayne. es una versión muy interesante, ¿no? Al fin y al cabo te puede gustar o no, pero sí es una versión que ha Distinto. posicionado Ujú. sus intenciones. Sí, sí, completamente. Y bueno, hasta acá hemos llegado con, digamos, el material derivado de The Batman. A partir de ahora vamos a entrar en detalles de The Batman. Vamos a hacer la reseña clásica que hacemos. Una vez más, les recuerdo que estas reseñas son con spoilers. Así que no quisiéramos que se arruinen los detalles de esta gran película, que realmente es una gran experiencia vivirla y más aún si es posible en el cine. Bueno, esta película es muy anticipada, ya nos mandaron un teaser incluso en 2020 en la DC Fandom. Fue el primer vistazo que tuvimos a esta película y desde ya el tráiler con la canción de Nirvana y la fotografía y el tono más tétrico y más realista que se percibía, a mí ya me convenció por completo, ¿no? Cuando salió el segundo tráiler ni hablar, no podía contener más la emoción. Creo que lo he dicho en un episodio anterior, pero esta era la película que más estaba esperando de este año y no ha decepcionado para nada. Ha superado totalmente mis expectativas. Hemos tenido grandes actuaciones, grandes reinterpretaciones de los personajes que ya conocemos y un giro refrescante a un personaje tan popular y tan adaptado como es Batman. Yo la verdad no le tenía tanta fe, más que no tenerle fe es como que pasó un poco desapercibida porque es un proyecto que se va gestando bastante tiempo y que también se le vio afectado por la pandemia, ¿no? Entonces no le di la atención tal vez que se merecía en ese entonces, pero cuando ya estaba cerca su estreno conseguí ver el tráiler y ya sabía que la película algo tenía que ofrecernos. Iba a tener algunos seños, unas identidades visuales bien particulares, porque detrás de esta película estaba Matt Reeves, que ha hecho cosas bien interesantes, ¿no? Aparte de las dos secuelas del Planeta de los Simios, también hizo la versión norteamericana de Déjame entrar. Entonces, mínimamente dirías que es una película competente. Y ante todo, yo creo que la película destaca por eso, ¿no? Por ser una película visual y en la que el director ha podido filmar la versión que él quería filmar, que si bien puede tener diálogo con otras, es propia y se siente distinta como las demás y es un gran aporte al universo del legado de Batman. Tal vez podrías contarnos la sinopsis, Fabio, y ahí entramos de lleno a los detalles. Bueno, esta historia nos sitúa en los primeros años de Batman como vigilante de Ciudad Gótica, 2 años exactamente, que está trabajando de la mano de Gordon para combatir el crimen emergente en Gotham, que en esta película ya está reflejado en su decadencia total, ¿no? La ciudad está completamente controlada por el crimen organizado por Carmine Falcone y él domina y controla absolutamente todos los poderes, a los policías, a los jueces. Entonces, en este momento tan caótico de Gótica surge un villano que es el Acertijo, el villano principal de esta película, interpretado además brillantemente por Paul Dano, que surge como una figura antagónica al caos que hay en Gótica, ¿no? De alguna manera la filosofía que persigue, y esto lo decíamos con Cayo también antes de grabar, es que es más un antihéroe que un villano, porque sus motivaciones están relacionadas con todos los delincuentes, ¿no? Todos los políticos y policías que están metidos en esta red de corrupción. Y bueno, la historia comienza con el primer crimen del Acertijo, que es un senador, o no, el gobernador, ¿no? El alcalde. El alcalde de Ciudad Gótica, que es asesinado en su mansión mientras su familia había salido a pedir dulces por Halloween, ¿no? Sucede exactamente el día de Halloween, al igual que en el largo Halloween que les mencionábamos en la primera parte de este podcast. Y a partir de ahí, al igual que en esta historia, el asesino va dejando pistas sobre su siguiente movimiento, ¿no? Sobre su siguiente víctima o sobre su siguiente ataque. Entonces se torna una historia de resolver misterios, como decíamos, la faceta más detectivesca de Batman, y junto a Jim Gordon y por
momentos también a Gatúbela, Batman va a intentar resolver todo el misterio porque son crímenes ya conectados y también planificados con antelación, ¿no? Sí, como hacía referencia a la primera parte, es un cómic que le he notado muchas convalencias con Batman Año 1, además de muchos otros, pero Batman Año 1 en el sentido de que, bueno, en Año 1 es un año, es su primer año, aquí ya han pasado dos, y el paso de los criminales mafiosos, que también tiene largo Halloween, a un criminal ya como que más psicótico, ¿no? Que sería el Riddle, porque efectivamente a un principio se están es una disputa entre mafias, entre Falcone y Maroni, y entra en juego el de Riddle, que como dices tiene un objetivo no sé noble, pero bien justificable tal vez, y que hay una historia que se va desarrollando en sí. Y otro punto que me hace recordar mucho a Año 1 es este Gotham City, que adquiere mucha vida, llega a ser un personaje más. Qué maravillosa la primera secuencia, es de mis escenas favoritas de la película, que tiene muchísimas, y en la que está lloviendo, es un diario, ¿no? Que algunos críticos ya han hecho parecer con Seven, que es una ciudad de noche y lloviendo. Y sí, la mayoría del tiempo, casi no siempre se filma Gotham City tarde, y cuando no lloviendo, sus lugares más no sé, los más recónditos, los más relegados, y hablar de esa presencia de Batman, ¿no? Cómo juega con la señal, la batiseñal, qué bien construido, qué bien puesto en escena está eso de el miedo que ya le temen, ven Callejón y piensan que va a estar ahí. Hablar de una presencia de Batman sin que físicamente esté ahí. Y me parece que es una introducción casi perfecta, ¿no? De mis favoritas tal vez. Y eso que Batman a lo largo de sus adaptaciones del cine ha tenido primeras apariciones muy interesantes, ¿no? Se me viene a la mente la del 89 tal vez, ¿no? Cuando dice I'm Batman a dos maleantes que estaban en un techo alimentando su leyenda. O la de Batfleck, ¿no? Que es casi como un demonio, ¿no? Son niños asustados y dicen que no quieren salir porque tienen miedo de él. Pero esta primera aparición cuenta ya cómo se ha sentado esta leyenda, el símbolo, ícono que llega a ser, lo que puede llegar a ser en su ciudad igual, ¿no? Que después la película ya lo va desmontando. Esos primeros 5 minutos que están relatados como desde la perspectiva de distintos criminales, pero también con la voz en off de Batman sobre la ciudad. Y hay una línea que se me queda mucho, que dice: cuando enciendo esa señal en el cielo, no es solo una llamada, es una advertencia. Batman en este momento de su etapa como héroe todavía no representa exactamente un símbolo de esperanza en la ciudad, y eso es a lo que se trata también hacia el epílogo de la película, sino simplemente es un vigilante que actúa bajo sus propias reglas, bajo sus propios términos, que en este punto de su vida son de total ira, ¿no? Es un Batman enojado con la vida, enojado con todo lo que ha tenido que atravesar, pero que de alguna manera ve que lo que ha atravesado no era tan duro, por ejemplo, que lo que ha tenido que atravesar el villano de esta película. Y eso me gusta mucho, de cómo la rivalidad y las diferencias y similitudes que tiene con este Riddler de Paul Dano hacen que Batman crezca y se dé cuenta que, a pesar de que él la ha pasado muy mal, hay gente que la ha pasado peor, y que la venganza te convierte en un acertijo, ¿no? Sí, hablábamos que es un Bruce Wayne / Batman bien específico, en el sentido de que pasó. Hay una parte en un reportaje de noticias que dicen cuánto pasó hace 20 años, creo que dicen, ¿no? Entonces es alguien como que lo tiene todavía muy fresco, es un Bruce Wayne totalmente perturbado. Eso se puede ver también en la interpretación de Robert Pattinson, que por cierto hay mucho más Batman que Bruce Wayne en la película. Fabio incluso ya me comentaste de la sala que tal vez sea la película de Batman con más Batman en su metraje, y puede ser, yo creo que es así. Pero entonces es un Bruce Wayne bien específico, ¿no? Y que logra diferenciarse de los demás con eso. Tal vez en Batman Begins, una parte Christian Bale interpretaba a ese Batman cuando intenta matar a Joe Chill, pero aquí se lo profundiza mucho más y se lo sitúa a Batman ahí con sus errores, un poco displicente, ¿no? A veces llegando, ¿no? a tener heridas, pero ya en un punto de inteligencia muy bueno. Es un Batman extremadamente inteligente, tal vez uno de los más inteligentes que hayamos visto en salas, pero yo creo que Robert Pattinson ha hecho un trabajo genial. Y bueno, obviamente uno se lo ve más como Batman, pero incluso el mismo Batman es un Batman bastante imponente
y con uno de los batitrajes igual que más me ha gustado. La primera aparición del personaje entre las sombras y que rompe un poco con esta tradición de decir soy Batman y decir soy la venganza, digamos. Interesante también. Todos le van llevando venganza, ¿no? El Pingüino igual le dices venganza, oye, Gatúbela venganza, también. sí, Gatúbela igual. Porque yo asumo que es lo que va diciendo cuando pasea por la ciudad, ¿no? En lugar de decir soy Batman, dice soy la venganza. Y otro aspecto que me gusta, el realismo que tiene esta película. Hay escenas, incluso me atrevería a decir que tiene más realismo que las de Nolan, que ya son bastante realistas, en detalles como que los ojos cuando se saca la máscara siguen pintados de negro, ¿no? Que en todas las adaptaciones previas de Batman era como la magia del cine, ¿no? Se quitaban la máscara y sus ojos ya no estaban pintados, era como parte de la máscara. Y que también ayuda para reforzar ese trastorno del personaje porque siempre se lo ven con los ojos ya despintándose, ¿no? Un look medio tétrico, como si fueran lágrimas negras o algo así. Visualmente ayuda a reforzar mucho la psicología de este personaje tan perturbado. Bueno, ya mencionábamos la actuación de Robert Pattinson, que es destacable. De Paul Dano también me parece que es un papel brillante, como han sido casi todos los de su filmografía, ¿no? Incluso trabajando con Paul Thomas Anderson en películas como There Will Be Blood y tantas, la verdad. Aparecen 2 años de esclavitud igual, ¿no? También. Paul Dano hizo un buen papel. Looper, sí, tiene muy buenos papeles. Yo no recuerdo un solo papel de él, por más pequeño que sea, en el que no veas que esté entregando su alma al personaje. Entonces, cuando se anunció como villano de Batman, obviamente yo estaba emocionado. Yo creo que cumple con creces toda la expectativa y la supera. Zoe Kravitz como Gatúbela también me encanta. Es una versión mucho más urbana del personaje. Mucho con Año 1 también, ¿no? Muy parecida a la Gatúbela de Año 1. Y el Pingüino, que aparece menos de lo que esperaba, pero que en las escenas que tiene es casi el único alivio cómico de la película, ¿no? Por el carisma que tiene, la forma en la que se expresa Colin Farrell, con todas las toneladas de maquillaje incluso, y hasta en el acento, ¿no? Tiene este acento de mafioso italoamericano, y el mismo carisma, ¿no? Que tienen este tipo de mafiosos que siempre te tratan como, oye, ven tranquilo, nos tomaremos un trago, ¿qué quieres de mí? Charlemos, negociemos, en lugar de irse a los balazos directamente, ¿no? Pero claro, en ciertas partes de la película también se va porque digamos que su vida depende de ello. Y nada, me gusta mucho que ya se haya confirmado una serie en solitario de este personaje para HBO Max, porque quiero ver el desarrollo que le puedan dar después de esta película. Incluso secundarios como John Turturro en el papel de Carmine Falcone, que es totalmente convincente, ¿no? Por ejemplo, en la escena en la que le dice a Bruce Wayne quiénes son los asesinos y le miente, yo la verdad le creía porque era convincente, era coherente al hablar, y es un poco justifica por qué controla toda la ciudad, ¿no? Por la habilidad que tiene para persuadir a las personas de hacer lo que él quieran y manipularlos. Jeffrey Wright como James Gordon también me parece que está muy bien. Sí, igual creo que el elenco lo ha cumplido. No sé, teniendo a este Batman, este Robert Pattinson, que algunos ya lo han tildado de deprimido o emo, pero es muy consecuente con el tono y la atmósfera de la película, ¿no? Es realmente un Bruce Wayne perturbado. Incluso la película después, como que hurgan esas heridas, esas cicatrices saltándose en la cara, que su padre, bueno, no era tan bueno como era. Me parece un acierto, ¿no? Porque era humano, no era malo. Quería defender a su madre, que también tenía problemas psiquiátricos, pero busca tratar de hacer un favor y comete un error y termina metiéndose en la mafia. No es como que dejan abierto, ¿no? Si en realidad lo mató Maroni o en realidad era un villano o un ladrón de quinta que estaba armado y pasando por ahí. Otro aspecto, igual que lo hace en un Batman bien peculiar, es el detectivesco. De hecho, es el Batman más detectivesco que hemos visto. Y si bien hemos visto a los de las otras películas, lo máximo eran con su traje de Batman en la Batcueva hablando con Alfred, ¿no? Pero acá, en la primera escena del crimen del alcalde, me parece increíble porque no dice una sola palabra, se nota una imponencia ahí. Y va caminando, ¿no? Viendo las pistas, haciendo algunas preguntas. Y este elemento que añaden de que grabe todo lo que vea, me parece que va a completar mucho de esta figura detectivesca. Es un personaje sólido y bien cerrado al final. Después, con lo de Gatúbela,
me parece que está bien, lo hace bien. Su relación es algo de lo que más me ha gustado de la película. No digo que sea forzada, pero no sé, siento que la película a veces se toma unas cosas muy ligeras, como de no llegar a explorar más tal vez este romance o no sé, o contacto que pueden llegar a tener con Robert Pattinson. No digo así un sexo en spandex, pero no sé, algo que se vea como que más carnal o físico, ¿no? Y lo del pingüino, igual me ha hecho mucho recuerdo lo que hablábamos de la primera parte, que es un pingüino ya situado como bien específicamente en su línea temporal, ¿no? Que es como que tal vez ya ha pasado todos estos traumas, pero ahora es dueño del Iceberg Lounge y tiene contactos en la mafia, es la mano derecha de Falcone y va a empezar a ser el... y hasta creo que la película termina siendo ya el jefe, ¿no? Del AMPA de Gotham. Carmine Falcone, igual ya habíamos tenido una versión en Batman Begins, en la de Nolan, pero es algo más esporádica y un villano tal vez más duro, ¿no? Más violento, y acá se lo ve un poco más inteligente, más pausado. Igual habla de la relación que tiene con el padre de Bruce Wayne, que también aparece en el largo Halloween. Y como dato, me parecía interesante que muchos críticos igual... Tú me hablabas de que el pingüino parecía sacar una película del Padrino, y yo veía que lo comparaban con Joe Pesci, digamos, en Goodfellas, ¿no? Así agresivo, porque tiene ese agresivo, carisma, elocuente, canchero, magnético, chistoso, sí. ajá. Entonces sí me parece muy bien. Y bueno, y visualmente la película a veces es un sopapo, ¿no? A veces yo decía, creo que visualmente sí es la más atrevida o atrapante. Las escenas de la persecución, ¿no? Que lastimosamente se ven en el tráiler, pero igual no pierden fuerza alguna. Y la música, que me podría haber escuchado, me podrían haber puesto las 3 horas y sería emocionado. Sí. Ajá, y esa escena, que la imponencia, ¿no? Con atrás quemándose todo. Las cámaras, cómo se ponen las persecuciones. Eso es algo que yo creo que le da bastante dinamismo a la película, que en lugar de meterte, no sé, distintas tomas de lo mismo así cortadas en medio minuto, te pone una toma larga de una cámara puesta en la puerta del automóvil, de adelante o de atrás, y cuando gira ves todo el panorama, ¿no? Hay una alucinante cuando derriba el auto del pingüino, estaciona, gira así, y de fondo ves como el auto está cayendo, dando vueltas de campana, ¿no? Y después esta toma que decías de la perspectiva del pingüino con la ventana invertida, la lluvia y el fuego de fondo. Realmente el uso de las luces y sombras, de la iluminación para la fotografía de esta película es un trabajo increíble, ¿no? Es el mismo director de fotografía de Doom, por ejemplo, se me dio el nombre de este director de fotografía, que es bastante bueno. Algo con Greg Fraser, pues. Creo que es Greg Fraser, sí. Y También fue de esa que era con Dev Patel, Lion. Lion. Es el mismo, que ganó era una linda fotografía. Ajá. Era muy buena, sí. Y como decía Caio Michael Giacchino en la música, que realmente yo no sabía que había trabajado, dice que es su sexta película con Matt Reeves, entonces es un director al que conoce muy bien. También que incluso escribió las partituras antes de que se empiece a rodar la película, ¿no? Las interpretó directamente del guión y ya estaba hecha la música antes de que empiece la película, lo cual incluso ayudó a hacer algunas pruebas de cámaras ya con el soundtrack casi listo, ¿no? Entonces me parecen procesos creativos muy interesantes y que hablan mucho de cuando se entiende a la perfección la visión de un director, y que gente tan talentosa la haya interpretado tan bien, habla de que la película sea tan buena, ¿no? No quiero pasar muy por encima el personaje de Paul Dano. Creo que vale la pena entrar en lo que significa para este Batman, ¿no? Como decía Cayo, esta adaptación de Batman es la más detectivesca, es el Batman que más piensa, digamos. También tiene sus momentos de acción que están muy bien justificados y excelentemente grabados, pero gran parte del metraje se la pasa en este juego mental contra el Acertijo, que en realidad es seguirle la corriente porque no tiene otra opción, ¿no? Porque quiere evitar algo más catastrófico, pero sabe que la única manera de hacerlo es siguiéndole el juego.
y el Acertijo se aprovecha de esto muy bien, incluso lo ataca directamente a él psicológicamente, filtrando esta información de su pasado sobre sus padres, sobre la relación que tenían con Falcone, que también es a lo que ella dijo, Cayo, y que me gusta mucho, que nos muestren a los Wayne no como unos santos, ¿no? Como nos han mostrado muchas películas, sino una nueva interpretación de los Wayne, que un poco ya veíamos en Joker, ese lado un poco más oscuro de la familia Wayne, pero que acá está mucho más cercana a las historias relacionadas con la mafia, ¿no? Y eso me gusta mucho, y también el hecho de que, al igual que Bruce Wayne, este Acertijo sea un huérfano, y un huérfano que no ha tenido privilegios, ¿no? Un huérfano de la pobreza, que él mismo dice, no vivía con 30 personas en un cuarto, que no tenía ventanas y cuando era invierno los bebés morían. O sea, algo que puede sonar demasiado crudo, pero que es real, son situaciones que hay en el mundo. Claro, además de que este fondo servía como lavado de dinero o para Ajá, hacer claro, la promesa sobrecuentas. de usar un fondo para ayudar a los huérfanos, que termina usándose como un lavado de dinero para la mafia, ¿no? Y sobre todo el resentimiento de que todos tenían la atención puesta en Bruce Wayne cuando es un huérfano millonario, y a nadie le importaba hablar de los huérfanos como él, que estaban totalmente desamparados, ¿no? Entonces eso, la psicología de este personaje me encanta. Igual es una versión completamente nueva del Acertijo, porque si bien tiene todos estos rasgos que decíamos de demostrar su superioridad intelectual y ser bastante metódico y calculador, creo que las versiones anteriores no asesinaban, ¿no? O sea, o no lo hacían con tanta planificación y tantas veces, ¿no? Es el perfil más de un asesino serial, por eso creo que existen estas comparaciones con Seven y Zodiac también. Y me gusta mucho porque es un personaje determinado en probar su punto, y lo hace realmente. Llega hasta las últimas consecuencias porque termina asesinando a Falcone, y solo le faltaba como que no sé, creo que un paso más. Incluso yo siento con el final de esta película que ha terminado de planificar todo, e incluso ha planificado ser capturado, porque ha concretado todo. Cuando lo capturan ya estaba listo lo de las bombas para que la ciudad se inunde y sea todo un caos. Entonces, de todas maneras, ha hecho un daño irreversible en la ciudad, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los personajes, uno de los villanos más inteligentes que hemos visto de Batman cinematográficamente hablando, y le sigue a la par a este Batman que también es uno de los más inteligentes o deductivos que hemos visto. Y es sí uno bastante cruel, ¿no? A mí me hacía recuerdo a unas partes del Joker de Ledger cuando grababa estas imágenes caseras, ¿no? Que eran bastante crueles, fuertes de ver. Pero en realidad, como decíamos, seguían un propósito que era el de desvelar estas mentiras. Y no sé, yo siento que al final, no diría que la película decae, pero sí le podrían sobrar unos minutos en que termina siendo un plan de, no sé, destruir toda la ciudad, ¿no? O sea, debido a algo bien específico, a algo mucho más general. No le siento nada de más, tal vez no minutos restantes, pero minutos de más, pero igual no terminó de convencerme la relación Batman-Gatúbela sin ser mala, pero tal vez esa escena de la motocicleta al final igual la vi un poco de más, pero no son puntos A mí me gustó. la de la moto. Sí, a mí me gustó porque sentí que era un poco para reflejar de alguna manera el sacrificio que indirectamente hace Batman al aceptarse como superhéroe, ¿no? O héroe o protector de Gótica, que tiene que renunciar a sus relaciones personales si eso implica salvar a su ciudad. Y te das cuenta, ¿no? Que realmente le interesaba Gatúbela, y que por ahí un rato la duda cuando le dice vámonos de la ciudad y no sé qué. Pero la relación es casi Selina Kyle, Batman, ¿no? Casi Sí. no Bruce Wayne, digamos. Eso es algo que también estábamos comentando, ¿no? En la anterior parte, que en la mayoría de las adaptaciones todo lo que tienen en común es que se conocen como sus alter egos y se atraen como sus Esa alter atracción, egos. es cierto. Y hay otras que profundizan en la relación Bruce Wayne y Selina Kyle, ¿no? De hecho, en la película del 92 existen las dos relaciones. Que estaba muy bien, sí, muy bueno. Y claro, y no
saben el uno del otro cuando están saliendo como Bruce Wayne y Selina Kyle tampoco, ¿no? Entonces son distintas dinámicas. En The Dark Knight Rises también conoce su identidad en cierto punto, pero acá no, y me parece que está bien, ¿no? Que tal vez eso se puede profundizar en una secuela, que yo creo que con el éxito que está teniendo la película, de hecho va a tener una continuación o más. Sí, ya se han confirmado series de Gotham Police y del Pingüino, y yo creo, estoy casi seguro de que va a haber una secuela. Y estaría bueno, ¿no? Pero me gusta. A mí igual hay, no sé, tal vez se le pueden quitar 5 o 10 minutos. Hay algunas escenas casi al final que Sí, es justamente baja de eso. repente El el epílogo, ritmo, ni ¿no? siquiera el final, el epílogo. Claro, porque Ujú, el ritmo va de 100 a 0 de golpe, ujú. ¿no? Porque tienes todo el caos de la ciudad inundándose, gente muriendo, el acertijo en prisión, Batman tratando de ayudar a estas personas, que es una de las escenas más bellas de toda la película, cuando enciende la bengala en medio de la Claro. oscuridad, Igual había un va a ayudar a los comentario que civiles. decía que la película está rodada en negro y rojo. Y pareciera así, ¿no? Esta escena es visualmente bellísima y tiene un sentido simbólico igual muy fuerte, que tal vez a la primera no llegué a entenderla muy bien, pero después con el final de la película ves que es una explicación puramente visual, ¿no? Claro, es la transformación de Batman en un símbolo de ciudad gótica más que en un vigilante, ¿no? Es el paso definitivo, que luego él lo relata con voz en off en el epílogo, pero que en esta escena queda reflejado, ¿no? Que se sacrifica al lanzarse al agua para evitar que haya un cortocircuito y toda la gente que estaba abajo muere electrocutada, y después va a rescatarlos y los Los guía, ¿no? saca en medio de la oscuridad. Así que es bastante poético incluso, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el personaje en esta historia. Igual no quiero dejar pasar, hablabas muy bien de la iluminación de la película, que es increíble, y esa escena donde está la escena en oscuro y solo iluminan los disparos que le dan a Batman, que Es están muy bueno, cerca de su ajá. armadura, es igual una escena, y es una cámara estática, ¿no? Es una escena Y increíble de va desde acción. atrás hasta adelante, ubicas, desde Mm, lejos hasta se va acercando a la se va cámara y las acercando. siluetas se marcan más porque la luz de las armas está cada vez más cerca. Es increíble, creo que artísticamente la peli más artística Yo creo que de sí, yo creo que Batman, sí, ¿no? sí. Junto con Joker, digamos. Con Joe o The Dark Knight también, ¿no? The Que Dark también Knight. tiene identidades más de Tiene, ajá. acción, pero pues, por ejemplo se me ocurre The Dark Knight, la de Heath Ledger con la cabeza que saca del auto, ¿no? Y Sí, no hay sonido, exacto. nada, es solo... Pero sí es de las más artísticas, el sonido igual juega un El sonido papel muy está importante muy bien hecho. y ayuda a esa sensación de realismo, ¿no? Que decías, la película quiere hacerlo todo bien realista en las escenas de acción. Y las botas igual se me quedó muy marcado, ¿no? Como cuando entra o sale, para Sí. añadir esa impresión de un Lo Batman hacen bien más, imponente. lo hacen más fuerte, ¿no? Mm. Lo amplifican, es el sonido de las botas, sí. Sí, y yo creo que sí, o sea, Matt Reeves como que no ha ofendido a nadie, dejando algunas libertades para interpretaciones, por como esto de la familia Wayne o esto de Riddle, que no molesta para nada, más bien nos ha regalado una versión del acertijo increíble, que contrasta bien interesante con la de Jim Carrey. Y lo mismo con los padres de Wayne, mientras las use para explorar como que no sé, nuevas historias, nuevos guiones, y dejándonos también una imagen bastante original, ¿no? Que se siente bastante de él, que se va a hacer reconocida como su Batman, ¿no? Sí, además que lo que decíamos, hemos visto una versión que se siente refrescante, pero al mismo tiempo que respeta lo que ya conocemos de Batman y toda la mitología de Batman, ¿no? Y añadiendo otras historias que no habían sido adaptadas antes al cine. Entonces yo creo que eso hace que esta película sea muy buena. Espero que tenga una trilogía o quizás más películas, no sé. Creo que Batman nunca ha tenido más de bueno, Las de los 90. las de los 90, pero que no son una continuidad como tal, ¿no? De hecho cambian de actores 3 veces. Entonces me gustaría ver una saga de Batman. Además que Robert Pattinson es joven, ¿no? Es un actor bastante joven. Zoe Y es en Kravitz estado de igual. gracia, ¿no? Igual algo que ha tenido muy bien Batman es que Está en el solo ha mejor tenido punto de su mejores carrera. actores, sí, obvio. Robert Pattinson, ajá, mira, Batman, o sea, ha tenido a Jack Nicholson, a Michelle Pfeiffer, a Danny DeVito, a Nicole Kidman, a Christian Bale, no sé, a Tom Michael Hardy, ¿no? Caine, Aaron Eckhart, Heath Ledger, Y ahora igual Robert Joseph Pattinson, Colin Gordon-Levitt. Farrell. Ujú.
Paul Dano, entonces te dice algo, ¿no? Que este tipo de actores quieran participar en estas películas. Claro, se nota el amor que le tienen al personaje. Justo ayer estaba viendo una entrevista que les hacían a los actores y un fanático mencionaba una teoría conspirativa antes de ver la película sobre la aparición de la corte de los búhos, ¿no? Y Paul Dano decía que estaría increíble eso para una secuela porque a él le gusta mucho la historia de Y la Corte de los película Búhos. habla mucho de Gotham City también, En ¿no? ese sentido Como de- un legado, de que manda otras historias, hay familias que detrás la poderosas. manejan. Tranquilamente podría entrar la corte Sí, de los sería búhos en increíble. este Igual tengo universo. muchas ganas de ver más y ojalá nos den más y pronto. Creo que, pucha, es realmente uno de mis Batman favoritos. No he salido nada decepcionado de la película. Se siente muy propia, muy original. Es la mejor película de Batman desde The Dark Knight. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, después de verla, sentía una experiencia similar a cuando fui a ver The Dark Knight con 11 años. El sentir que he visto una adaptación nueva y refrescante de este personaje que me gusta tanto y aún así sentir que es respetuoso con absolutamente todo lo que conocemos y no mostrarte la muerte de los Wayne por milésima vez, que es algo que me gusta Un mucho, acierto. ¿no? Que me gusta mucho, que ya habían hecho, por ejemplo, con la última peli de Spider-Man, que no te mostraron la muerte del tío Ben, que al final son personajes tan conocidos en la cultura popular que ya no hace falta mostrar sus orígenes y entrar directo a la historia. Eso es un acierto gigante, ¿no? Además que Batman v Superman comenzaba, los créditos iniciales son el Ajá. asesinato de los Wayne, digamos. En Joker igual que no había necesidad, por eso miles de veces, ¿no? En Batman Inicia se entiende, ¿no? En Batman del Tenía que 89 también, pero en Joker y Batman vs Superman era como que ya Sí, saber, ya, dale. no sabes con- Creo que hasta en Batman Forever vemos un el flashback. Ajá. flashback, sí, se aparece el tema de un diario y demás. Sí, ¿no? sí, son incontables, pero un buen acierto ahí de Matt Reeves, que me gusta mucho más cómo recuerda ese momento traumático mediante otros medios, ¿no? Lo que decías, el noticiero, o cuando asiste a la escena del crimen, la primera, y ve que su hijo ha encontrado el cadáver de su padre y se identifica con el niño y se siente mal, ¿no? Entonces, me encanta cómo ha manejado Matt Reeves este personaje, se nota que le encanta el personaje. Yo le tenía fe después de haber visto la de los planetas de los simios, que te decía, las originales de Tim Burton me parecían tan malas, no sé, no las soportaba, incluso el aspecto de los monos me hacía querer apagar el televisor, me aburrían extremadamente. Y después ver esta reinvención, yo dije, si este tipo ha sido capaz de hacer que me interese un concepto como el planeta de los simios, yo creo que con Batman la va a romper, y la verdad que no ha defraudado para nada, ¿no? Hemos tenido una gran película. Y te da la impresión que tiene para dar más todavía. Tiene para largo este Batman, y ojalá tenga, como digo, más de una trilogía, todos los spin-offs que les salgan. Ahora sí no me importa que me hagan fanservice, métanme los spin-offs que quieran de este universo. Y la verdad estoy fascinado, y es muy lindo, a pesar de haber visto en tan poco tiempo tantas adaptaciones de este personaje, seguir fascinándonos con su mitología. Es increíble, como decíamos igual al principio del programa en general, te das cuenta que Batman no es lo que es en sus 80 años, no solo por los cómics, sino por la calidad de películas, la calidad de animaciones que nos Calidad de entrega. villanos que tiene. De villanos, de videojuegos incluso, que Los sí que ya le Arkham hemos metido, Knight. pero es tan rica su mitología que puede venir un autor y moldearlo y darle el camino que él quiera, ¿no? Es, no sé, cómo tener estos personajes que ya son íconos, pero que igual tú le puedes moldearlo y llevarlo donde tú quieras, ¿no? Jugar con todo este universo que te da para tanto. Sí, realmente es una película que, seas o no fanático de Batman, la vas a disfrutar. Yo creo que a cualquier público, tal vez no tanto el infantil, ¿no? Pero ya es una película PG-13, digamos. O sea, adolescentes igual la pueden entender porque tampoco tiene niveles de complejidad desorbitantes para un espectador que no ve mucho cine detectivesco, ¿no? Es una película muy accesible, y todo lo que ya decíamos, perfecta a nivel técnico, perfecta a nivel de escritura. Y bueno, este fue nuestro podcast sobre The Batman, más nuestro especial. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Gracias Fabio por traerme, ha sido un gusto grabar el programa que me he preparado más que, no sé, Que para un examen de la sí. universidad. Pero gracias, ojalá les guste y le he pasado muy bien, la verdad. Chao.
que yo he visto Y las hasta el de... quinto. Vamos a pasar después a Nolan. Tranquilo. Quería acá meter un poco Gotham porque hemos visto muy poco, ¿no? Entonces cerrar con esto sería un poco raro. Yo he visto hasta como el quinto episodio, pero quiero hablar sobre todo por él. Ya la verga, vamos a las de Nolan, no es muy importante. De tele, por favor. Ya me he olvidado que tenía que decir. Habla del Pingüino, que es una Bueno, adaptación sí, del sí. Pingüino. Sí, lo que les quería comentar es que lo más... Hijo de puta. No voy a pensar en eso. Qué cabrón. Te lo prometo. Ya. Dale.